En 1987, México era un país que intentaba sacudirse los escombros del terremoto del 85 mientras la radio escupía un pop de plástico que no nos decía nada. Pero, en el subterráneo, algo se estaba gestando. 4 tipos vestidos de negro con el pelo alborotado y la mirada perdida salieron a decir que el rock no solo servía para rebelarse, sino para transmutar. Hoy, en Textuilabia, no vamos a hablar de una banda de rock, vamos a diseccionar un ritual. Caifanes no fue un grupo, fue la arqueología espiritual de un México que encontró su identidad entre el post-punk británico y el misticismo mesoamericano. ¿Cómo se construye un mito que sobrevive al silencio? Prepárate para entrar en la célula que explotó para siempre. Textuilabia, el análisis que te hace pensar. Saúl Hernández venía de un grupo llamado Las Sombras, y ese nombre no era gratuito. Caifanes nació bajo la influencia estética de The Cure y el post-punk más oscuro de Londres. Pero aquí está el primer acto de Labia. En lugar de ser una copia barata, Saúl tomó esa oscuridad y la tradujo al español. Mátenme porque me muero no era solo una canción de amor, era una oda a la muerte, ese concepto tan mexicano que nos obsesiona. Mátenme porque no puedo. El caifán, término que viene del pachuco, el que cae fine, se convirtió en el arquetipo del hombre urbano que no teme a su propia sombra. No eran músicos, eran arqueólogos de la noche. Hay un antes y un después en el rock en español, y se llama La Célula que Explota. Aquí ocurrió el verdadero milagro. Caifanes rompió la regla de oro del rockero purista y metió una trompeta de mariachi, una estructura de bolero y una guitarra que lloraba como una ranchera. Fue el momento del sincretismo puro. Saúl Hernández dejó de ser un cantante para convertirse en el chamán urbano. Entendió que para que el rock fuera nuestro, tenía que oler a cempasúchil y asfalto. Caifanes no conquistó a México imitando a los gringos, sino recordándonos que somos hijos de una mezcla violenta y a la vez hermosa. Para entender por qué Caifanes cambió en la historia, hay que abrir el quirófano y analizar su ADN musical. No era solo rock, era una operación de corazón abierto a la cultura mexicana. Aquí, 3 pruebas irrefutables. Pero no me atrevo. La célula que explota, el bolero psicodélico. Su estructura es la de un bolero clásico, el genio fue la instrumentación. El bajo de sabor romo mantiene una pulsación post-punk, mientras la trompeta final busca el misticismo de toque de silencio. Es el rock mirándose hacia adentro. Afuera, el rock de la tierra. Es una cátedra de cómo integrar la cumbia y el son sin perder la distorsión. El solo de Markovich no usa escalas de blues tradicional, utiliza la rítmica del son jarocho. Aquí la guitarra ya no suena electricidad, suena a tierra. Nubes. Vamos a dar una vuelta al cielo. El blues del barrio. Aquí fusionaron el reggae con un sentimiento de guapango. La batería de Alfonso André tiene un swing de fiesta patronal con sofisticación de estudio moderno. Es la prueba de que su sincretismo era un lenguaje natural. Parecemos mudas. Pero todo ritual necesita una dualidad. La entrada de Alejandro Markovich elevó a la banda a una dimensión técnica inalcanzable. Era la simbiosis perfecta y destructiva, el rayo y el trueno. Saúl ponía el alma y el misticismo, Markovich ponía el cuerpo y la técnica depurada. Sin embargo, esta es la paradoja. La misma genialidad que los hizo dioses fue la que los devoró. La lucha de egos fue el sacrificio necesario para que la leyenda se congelara en el tiempo. Se separaron en 1995, convirtiéndose en un mito intocable antes de que la industria pudiera desgastarlos. ¿Por qué un joven de 18 años hoy canta Viento con la misma urgencia que alguien en 1987? Porque Caifanes logró capturar la melancolía temporal del mexicano. Saúl no escribió sobre política,
Escribió sobre el miedo a la soledad y nuestra relación mística con la muerte. Caifanes ha logrado transmutar de generación en generación porque no ofrece entretenimiento, ofrece pertenencia. En un México que cambia de piel cada sexenio, su música es el territorio donde el tiempo se detiene. Conectamos por igual porque compartimos el mismo código genético, esa mezcla de orgullo, dolor y misticismo que solo ellos supieron traducir al rock. Hoy es el padre quien le entrega al hijo la letra de afuera, como quien entrega un amuleto de protección. Caifanes no es nostalgia, Caifanes es la prueba de que hay sonidos cosidos a nuestra alma que no necesitan permiso en el tiempo para seguir vigentes. Para cerrar este ritual, hay que volver a la frase que nos define como pueblo: antes de que nos olviden. Esta canción nació como un grito por los que ya no están, pero ha transmutado en algo más profundo. Es el miedo a que nuestra esencia se diluya. Caifanes nos recuerda que mientras haya alguien que entone esos versos, no seremos olvidados. Haremos historia, sí, pero la de los que resisten a través de la música, porque al final, antes de que nos olviden, nos evaporaremos en el viento, pero ese viento es el que seguirá susurrando nuestras verdades. Caifanes es nuestra forma de decir que estuvimos aquí y que logramos que la célula explotara una última vez. ¿Qué parte de tu historia personal está guardada en una canción de los Caifanes? Déjamelo en los comentarios. No dejes que la labia se pierda, compártela para que nunca nos olviden. Yo soy Emanuel Moreno y estás viendo Texto y Labia. Muchas gracias. Neta, raza, estás muy cabrón. Muchas gracias.